Vamos a dar continuidad a nuestro programa con la segunda ponencia del Congreso titulada Adaptación y validación de la escala de autoeficacia emprendedora en el contexto universitario mexicano, a cargo del doctor Juan Josué Hernández Oliva. Él es doctor en Ciencias Administrativas por la Edgate Business School del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Es economista de profesión con especialidad en economía de la empresa por parte del Instituto Politécnico Nacional de México. Es miembro de la Sociedad Internacional Académica de Honor en el área de negocios, Beta Gamma Sigma, con sede en Estados Unidos, por su alto rendimiento académico en estudios de doctorado. Su publicación más reciente fue el artículo denominado Escala para medir la concentración de los sectores de la economía mexicana mediante el coeficiente de SIF. Bienvenido, doctor, y lo dejamos con su ponencia. Sí, muchas gracias. Ok, pues esta ponencia se llama Adaptación y validación de una escala de autosuficiencia emprendedora en el contexto universitario mexicano, de su servidor. Ok, ¿cuál es el problema en este tema que estamos tratando de la socioformación? Pues partimos de cuál es el problema que tenemos en el contexto. Y bueno, pues tenemos una necesidad, ¿sí? Que es conocer la propensión hacia el constructo, este constructo que se llama emprendimiento, que tienen los estudiantes universitarios. Este tema del emprendimiento pues ha crecido mucho en los últimos años. Empezó a surgir una teoría acerca del emprendimiento allá por los inicios de este siglo, allá en los años 2000, 2003, que varios autores empiezan a tratar este asunto del emprendimiento, que se desprende del management, ¿sí? Que se desprende de las ciencias administrativas, y que ha tenido mucho auge al grado de que hoy en día tenemos muchos journals académicos en torno a este tema. La teoría ha crecido bastante, ¿sí? Y pues sigue esta iniciativa de conocer más acerca del emprendimiento. Hay esfuerzos a nivel internacional por obtener información acerca de este tema. Uno de ellos es la encuesta GUES, ¿sí? Que es el Global University Entrepreneurial Spirit Students Survey, que se hace en una universidad de Suiza, pero que cada vez más está aglutinando a más y más universidades alrededor de todo el mundo para recabar estos datos acerca del emprendimiento. Se está tratando de hacer un panel a nivel internacional, un panel que consiste en traer los datos históricos, ¿sí? Pero también los datos transversales, es decir, cómo es el emprendimiento en los diversos países que participan en esta iniciativa. Otra gran iniciativa en cuanto al emprendimiento es el YEM, que es el monitor del emprendimiento, de los cuales aquí en México la institución que lleva esto es el Tecnológico de Monterrey. Y pues así hay muchas otras cosas que están haciendo en torno al emprendimiento. ¿Por qué emprender? Bueno, el mundo es cambiante y pues actualmente se está pidiendo un profesionista, un profesional con otras características diferentes a las que se requerían antes en el paradigma industrial. Sí, antes pues se querían profesionales para insertarse en el mercado laboral. Hoy en día pues se busca que estos nuevos profesionales se dediquen más bien cuando se gradúen
a emprender un negocio propio, es decir, que ellos sean los empleadores o por lo menos que ellos tengan o generen su propio autoempleo, ¿sí? Aquí en el contexto donde se hizo este estudio, que es en el estado de Hidalgo, pues hay 8 parques industriales, ¿sí? Y de graduados estamos hablando de alrededor de 15,000 graduados en cada ciclo. Y pues aquí un dato del gobierno del estado es que solamente el 40% de estos nuevos graduados logra insertarse en ese mercado laboral, ¿sí? Es decir, los demás pues no tienen estas oportunidades laborales para todos. Por eso es necesario que haya esta iniciativa de emprendimiento entre nuestros estudiantes para que ellos puedan generar su propio negocio. Las metas de este estudio pues son básicamente 2. Uno, adaptar el instrumento de autoeficacia emprendedora para México, porque este instrumento pues se realizó originalmente en los Estados Unidos y sabemos que en cada país pues hay diferentes contextos, ¿sí? Entonces lo primordial es adaptar esta escala para el caso de México. Y como segunda meta fue, una vez que tuviéramos un modelo de emprendimiento, de conocer cuáles son los factores que influyen en el emprendimiento, pues elaborar un estudio confirmatorio a través de el Structural Equation Models, que es estas ecuaciones estructurales que son pues estadísticamente más exigentes en cuanto a los parámetros, y pues queremos ver si este modelo nuestro pues podía modelarse con ecuaciones estructurales y pasar esos parámetros de calidad. Bueno, empezamos entendiendo qué es el emprendimiento y autoridades en el tema, pues son estos autores Shane y Venkatrama, allá por el año 2000, que dice por qué, cuándo y cómo las personas explotan las oportunidades que se les presentan para hacer un negocio, y crearon este modelo de emprendimiento, ¿sí? Que nos dice que lo primero que debe de haber es la existencia de una oportunidad de negocio, ¿sí? La segunda fase sería que una persona descubriera o visualizara esa oportunidad de negocio, ¿sí? Y la tercera, y que es donde es un parteaguas, es la decisión de la persona de explotar esa oportunidad de negocio, porque quizá muchas personas sí ven esa oportunidad, la descubren, pero si no la llevan a cabo, pues se queda solamente en una idea. Entonces, se necesita tomar esa decisión de explotar la oportunidad, lo que implica en la cuarta fase adquirir los recursos necesarios para ello y implementar una estrategia emprendedora. Algunas personas, algunos académicos han tratado de relacionar por qué algunas personas son emprendedoras y por qué otras no, con el asunto de la personalidad, ¿sí? Y bueno, pues en la literatura pues hay muchos rasgos de la personalidad, hay muchos estudios y podemos mencionar algunos de estos que son importantes para que una persona o un estudiante se vuelva emprendedor, ¿sí? Que es una alta necesidad de logro, ¿sí? Innovación, una personalidad proactiva, autoeficacia, la tolerancia al estrés, una necesidad de autonomía, algo que también se llama locus de control interno, y una propensión a tomar riesgos, ¿sí? Todas estas características son importantes y las deben de tener los estudiantes para poder abrir un negocio, ¿sí? Por ejemplo, la innovación es hacer las cosas de manera diferente. Entonces, eso hace que nos ofrezcan productos nuevos, ¿sí? Y el mercado está dispuesto en algunas ocasiones a recibir todos estos productos. La necesidad de logro es concretar las cosas, lo que les decía, ir más allá de la idea, ir a la materialización de las ideas. Eso es lo que distingue a un emprendedor de alguien que no es emprendedor. La personalidad proactiva, que es estar buscando oportunidades y concretándolas. La autoeficacia se refiere a que las personas perseveren,
¿sí? A pesar de estas adversidades que lógicamente se les van a presentar a lo largo de ese camino de ser emprendedor, y que no se van a desanimar, sino que van a seguir con su meta hasta lograr su negocio, porque incluso hay indicadores importantes ahí que también han sido a partir de la investigación, como que el éxito de un negocio a veces llega hasta hasta el quinto intento del emprendedor, ¿sí? Pocas veces el primer emprendimiento que se hace es el que tiene éxito. Muchas veces lo tienen que intentar varias veces hasta que encuentran el negocio que realmente les causa éxito. Y obviamente pues deben de tener esta propensión a tomar riesgos, ¿sí? Generalmente los que solamente buscan un empleo, pues no toman riesgos, ellos dejan que el propietario sea el que lleve el riesgo del negocio, ellos no están dispuestos, sino que ellos quieren un sueldo o un ingreso seguro, ¿sí? Los emprendedores sí están dispuestos a tomar todos estos riesgos. Ahora, dentro pues, de estas características de la personalidad, también se ha encontrado que hay algunas que sí tienen peso sobre el emprendimiento y hay algunas características de la personalidad que no. Ajá, entonces, en esta tablita, pues encontramos que algunas que pudiéramos pensar que son importantes para el emprendimiento, en algunos estudios han salido que no son importantes, como es el optimismo, la extraversión, la rigidez, la creatividad, la autoconfianza, el dogmatismo, el conservadurismo y la orientación a las normas, ¿sí? Generalmente los emprendedores no quieren someterse a las normas, quieren ellos ser más libres, ¿sí? ¿Qué instrumentos se han utilizado para medir el constructo del emprendimiento? Aquí tenemos algunos ejemplos. El test de autoeficacia emprendedora de Denoble, Young y Elric, que es el que he tomado de base para esta investigación, pero allí en la lista tenemos otros tres: el Entrepreneurship Attitude Orientation, cuestionario de orientación emprendedora y la capacidad de aprendizaje organizativo, ¿sí? Entonces, varios autores han tratado de encontrar cuáles son los elementos de este constructo. Tomando como base el instrumento de autoeficacia emprendedora, tenemos que estos autores dicen que son 6 los factores que influyen en el emprendimiento, que son estos que están a continuación, que es el desarrollo de nuevos productos y oportunidades de mercado, el de construir un entorno innovador, el de iniciar relaciones con inversores, el de definir el objetivo central del negocio, el de afrontar cambios inesperados y desarrollar recursos humanos clave. Estos serían los factores que definen a este constructo del emprendimiento, ¿sí? Sin embargo, nosotros quisimos adaptarlo a nuestro contexto en México y más específicamente en el estado de Hidalgo. Y tenemos 3 momentos de nuestra investigación. En el primero hicimos una consulta a expertos, a jueces expertos en el tema. Complementamos ese instrumento con otros reactivos. De acuerdo a la experiencia de estos expertos, se realizó una prueba piloto para medir la confiabilidad y la validez. En un segundo momento, ya con un ajuste de los reactivos, se hizo una nueva aplicación del instrumento y se quedó o se obtuvo una escala con algunas dimensiones adicionales. Y en un tercer momento, lo que hicimos fue un estudio confirmatorio a través de ecuaciones estructurales. Los participantes en esta investigación fueron 252 estudiantes de la Universidad Tecnológica del Valle de Mezquital, la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, la Universidad Politécnica de Francisco y Madero y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México. Bueno, ¿qué hicimos en el momento 1? Más específicamente, bueno, tuvimos la participación de 3 expertos en certámenes de emprendimiento que han tenido éxito a nivel regional, a nivel nacional y a nivel internacional incluso. Entonces, su opinión es muy importante para conocer cuáles creen ellos que eran los factores que influían en el emprendimiento. Con el estudio de la rúbrica original y la opinión de estos expertos, se llegó a la supresión de 8 reactivos que se consideraban redundantes,
a la modificación de la redacción de los reactivos, ya que se tuvo que hacer una traducción porque la escala original está en inglés. También se consideró importante aumentar la escala de 5 a 7 puntos para tener una mejor dispersión en los resultados y que nos abonaba en el aspecto estadístico, y se hizo una prueba piloto para encontrar convergencia y discriminación. Al final de esto tuvimos un instrumento depurado y pues redefinimos las dimensiones. Ajá. Las primeras dos las definimos como innovación, relaciones, gerencia, propensión a riesgo, liderazgo, ahí manteniendo la escala original, pero con estos expertos encontramos que había dos que añadir, que eran la perseverancia y la adaptabilidad. ¿Sí? En el segundo momento, una vez que se depuró el primer instrumento, pues se hizo un análisis factorial por el método de componentes principales, con rotación Varimax, y el resultado de las pruebas significativas pues fue muy bueno. La prueba KMO nos dio de 0.938 y una prueba Bartlett significativa, con 4 componentes con eigenvalores superiores a 1, ¿sí? Y nos vemos en la necesidad de renombrar estas nuevas dimensiones que encontramos. Y aquí vemos cómo quedó la matriz rotada, en la cual vemos que después de las depuraciones, pues nos quedó muy bien el ejercicio de convergencia, ¿sí? Y de discriminación, ¿sí? Se puede ver a simple vista, con muy buenos valores, muy buenas cargas. Y pues aquí estamos midiendo ya esos 4 factores que encontramos, a los cuales nos renombramos como gestión de la innovación, tenacidad, propensión al riesgo y adaptabilidad. Y tenemos los resultados del alfa de Cronbach que obtuvimos y también de la omega de McDonald. Y como ustedes saben, pues esos son valores muy aceptables, son muy altos. Por eso es que llegamos ya a la conclusión de nuestro trabajo, que estos son los factores que definen el emprendimiento para el estado de Hidalgo. Tenemos otras pruebas adicionales, como el coeficiente de 2 mitades de Goodman, donde también tuvimos buenos resultados. Aquí en la presentación, pues ya no les puse qué otras pruebas se hicieron, pero hicimos más, hicimos la lambda de Goodman también, y todas con resultados favorables. Y finalmente se hizo este modelo de ecuaciones estructurales, ¿sí? Con las 4 dimensiones ahí reflejadas, que es la gestión de la innovación, lo que está señalado como GI, la tenacidad como TE. Aquí tenemos la propensión al riesgo como PR y la adaptabilidad. Y tenemos pues todas estas cargas, ¿verdad? Que si ustedes las ven, pues son significativas, son muy altas para ser un modelo de ecuaciones estructurales, son muy aceptables. Tenemos un buen modelo de emprendimiento. Y lo quisimos usar para hacer para probar su validez predictiva, ¿sí? Además de la rúbrica que le aplicamos a los estudiantes, les hicimos finalmente algunas preguntas sobre el deseo de ser emprendedor cuando ellos terminaran de ser estudiantes, que las tenemos en 3 variables, que es el me veo en el futuro dirigiendo mi propio negocio antes que emplearme para otros, que es Y1, el de tener mi propio negocio es más rentable en términos monetarios que ser empleado, que es nuestra variable Y2, y en nuestra variable Y4 cuento con las habilidades necesarias para crear y dirigir mi propia empresa. Recordemos que este constructo de autoeficacia emprendedora se refiere a lo que piensa el alumno, ¿sí? Sobre sí mismo. Ajá. Porque ahí es donde inicia su primera lucha del emprendedor, en creer que él puede ser emprendedor. Y también tenemos aquí una relación entre nuestra variable explicativa, que sería la autoeficiencia emprendedora, contra el deseo de emprender, que está aquí señalado como DE, ¿sí? Y tenemos una carga de 0.53, que es alta.
Entonces obtuvimos un buen modelo. En conclusión, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, adaptamos la escala de Noble para medir el constructo del emprendimiento, pero adaptada al contexto universitario mexicano y específicamente a el estado de Hidalgo. Y que la escala nueva que hemos diseñado contiene 4 factores que explican el emprendimiento, que son, número 1, la gestión de la innovación, número 2, la tenacidad, número 3, la propensión al riesgo y número 4, la adaptabilidad. Esto concuerda con los resultados de otras investigaciones que se han hecho al respecto sobre emprendimiento, por ejemplo, de innovación. En México y en América Latina, de acuerdo con el DIEM, tenemos mucho emprendimiento. El problema es que la innovación es muy baja. Si tenemos emprendimientos que no suman valor, eso es lo que falta prácticamente, que los nuevos emprendimientos sean diferentes a los tradicionales, como coloquialmente le llamamos a los changarritos. Necesitamos negocios más de innovación, que es lo que se ha hecho en otros países como en Israel, ¿sí? Que ese tipo de negocios pues aporta más al Producto Interno Bruto y tiene un mayor impacto en general para la economía y para sus habitantes. ¿Sí? El modelo encontrado pues tiene validez predictiva, la autoeficacia emprendedora explica punto 53, el deseo de emprender. Bueno, esta es una investigación de su servidor, Juan Josué Hernández Oliva. Les dejo mis correos para contacto en lo que yo les pueda apoyar. Estoy para servirles. Muchas gracias. Y pues quedo en espera de sus preguntas. Sí, doctor, tenemos aquí unas preguntas de nuestros participantes. Primeramente, con respecto a su investigación y a lo que ha estado trabajando, ¿qué sugerencias le haría a los docentes para aplicar lo compartido en la conferencia? A los docentes. Ok, pues que hay que de incluir dentro de la currícula pues estos términos de la cuestión de la innovación y del emprendimiento. Estamos pasando de un paradigma a otro, como ya lo mencionó el doctor Tobón. Estamos ya pasando de una economía industrializada, así que ya se está quedando en el pasado, a una economía basada en el conocimiento, donde ahora los emprendimientos son muy diferentes. Lo vemos, hay pruebas de esto, también lo hemos tratado de estudiar. Aquellas empresas grandes industriales como General Electric, aquí en el caso, como las grandes petroleras, pues todas esas tipo de empresas tradicionales de antes, en este ranking que se publica en varias revistas de las empresas más capitalizadas del mundo, pues ya se están quedando rezagadas en ese ranking. Si vemos el ranking de las empresas más capitalizadas, pues 7 de las primeras 10 son de corte tecnológico. Ajá. Se ha quedado, que refleja que estamos dejando ese paradigma industrial y estamos ahora con empresas que valoran todo lo que tiene que ver con la información y con el conocimiento. ¿Sí? Entonces, pues, que en nuestra currícula motivemos a los estudiantes a la innovación, que estos proyectos que se dejen en cada clase, pues que también tengan que ver con la posible creación de un negocio en el futuro, ¿sí? Que ellos mismos puedan llevar a la práctica, ¿sí? Ok, muy bien. Gracias, doctor. Una última pregunta. ¿Qué obstáculos ha tenido que superar en el proceso de investigación? ¿A qué se ha enfrentado? Ok, básicamente a veces a la accesibilidad de la información. Por ejemplo, les comentaba yo de la encuesta GES,
¿sí? Esta encuesta que empezó en Suiza y que más que nada se hace en países avanzados, su servidor tuvo la oportunidad en su momento de estar vinculado con las personas que llevan a cabo esa encuesta en México, por ejemplo, y solamente en México había 3 universidades de mucho prestigio que habían entrado a este consorcio, ¿sí? Que estudia el emprendimiento y que tiene toda esta información. Entonces yo invité a todas las universidades de Hidalgo a participar en esta encuesta porque tenía yo esa oportunidad de hacerlo y lo hice, los invité y quizá todavía nuestras autoridades no le han tomado mucha importancia porque ustedes vieron ahí de más de 60 universidades, tanto públicas como privadas que hay en esta región, solamente participaron 4, ¿sí? Entonces todavía les falta a las universidades pues adoptar esta idea de que el emprendimiento es nuevo, es lo nuevo, ¿verdad? Que sus estudiantes pues ya nazcan con esta idea de ir a poner negocios, de ser ellos los que ofrezcan los empleos y no solo ellos buscar un empleo cuando termine, ¿sí? Ok, muy bien, doctor. Aquí tiene otras preguntas, todavía nos alcanza creo que para una más. Dice, doctor, en cuanto al indicador de adaptabilidad, ¿se consideran algunos elementos de la resiliencia? Ah, sí, claro. Es un tema incluso que ahorita está en boga, no solo para las empresas, sino en realidad para vencer cualquier obstáculo. Ahorita precisamente durante la pandemia hemos estado hablando mucho de esto, ¿sí? Y aquí me están preguntando si hay algún método o protocolo para enseñar. Pues hay muchos. Está, por ejemplo, el método de Canvas, que pues ha sido socorrido por muchas universidades y yo creo que lo podemos adaptar. Es un modelo muy sencillo que lo vemos reflejado en una simple hoja y que nos da gran información que seguramente algunas personas ignoran, pero que nos puede dar luz sobre cómo o cuáles son los pasos que debemos de contemplar para hacer un negocio, ¿sí? Que es esto primero de hacer una propuesta de valor para la gente. Y ahorita estamos viendo también el emprendimiento reflejado a nivel nacional. Con la pandemia, por ejemplo, estamos viendo que hay empresas que sí están creciendo, ¿sí? Y son aquellas que están relacionadas con negocios del tipo electrónico. Ajá. Entonces, se está reconfigurando la forma en que llevamos los servicios de las empresas a los consumidores. ¿Sí? Y por ejemplo, ahorita en la pandemia, pues los que han aprovechado esto de las ventas a domicilio, utilizando las aplicaciones, pues han sabido capitalizar esa oportunidad. Toda crisis es una oportunidad y ellos la están aprovechando muy bien. ¿Sí? Entonces, pues usar varios métodos, a participar en certámenes es otra estrategia que han utilizado muchas universidades aquí en el estado de Hidalgo, ¿sí? Donde muchos estudiantes de aquí de la región han tenido la oportunidad de participar en otros continentes como en Asia, ¿sí? O en otros países como en Europa. Ha sido una gran oportunidad para esos alumnos de abrir los ojos a nuevas oportunidades y que ha sido gracias a los certámenes. Entonces también muy recomendable para todos que participen en esos certámenes. Hay que infundir en los docentes que todos los alumnos participen, porque generalmente solamente son unos cuantos. Necesitamos que participen más, que se masifique este paradigma. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Nos queda una pregunta aquí ya para cerrar. ¿Hay algún protocolo que desarrollar para enseñarle a los alumnos de educación media superior cómo crear microempresas? Ajá, es lo que les comentaba del modelo Canvas, ¿sí? Y bueno, a mí me gusta este tema de la socioformación, que es ir al entorno, ¿sí? Y ver cuál es la necesidad que existe en este entorno y con base en ello hacer un cruce entre
lo que estamos aprendiendo en la escuela y cómo podemos utilizar esos conocimientos para ir a resolver los problemas sociales que hay afuera, ¿sí? Yendo con un método que es el que yo recomiendo, es del método Canvas, ajá, pero en general puede haber otros métodos, ¿sí? Ok, muchísimas gracias, doctor. Vamos a cerrar. Le agradecemos su participación y le damos una felicitación al doctor José Hernández Oliva por su destacada conferencia y su contribución más relevante presenta una escala para evaluar la autoeficiencia emprendedora en el contexto universitario mexicano. Muchas felicidades, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación a CIFE. Hasta luego.